Buenos días, hoy vamos a hablar un poco de la iconografía de la muerte. Para eso vamos a hablar un poco de los objetos icónicos, lugares icónicos, personajes, así como también la importancia o la relevancia que éste ha tenido a nivel social y también los usos y las representaciones que ha tenido éste a través del tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Objetos icónicos. Las momias egipcias. Este es uno de los objetos más clásicos que van directamente relacionados con la muerte. Los antiguos egipcios creaban para preservar el cuerpo de sus muertos, animales y personas, por supuesto. Las figuras en el Día de los Muertos. Se vive mucho en México, este es un rito de dolores y colores que se ha convertido en parte de la cultura moderna, no solo en México, sino en muchos países. Es una ceremonia llamativa para todos. La danza de la muerte. En Europa, por ejemplo, la muerte tiene forma de esqueleto y ciertas prácticas de la danza de la muerte han desaparecido con el tiempo. En la actualidad se desconocen muchos aspectos. En muchas pinturas se representaban a un rey, un granjero o hasta un mendigo en el centro del continente, como gente que estaba en la muerte o cerca de ella. También se pueden ver los retratos de los cráneos como un objeto icónico que simboliza la muerte, porque en muchas culturas esta imagen de los muertos desde la nobleza y entre muchas otras cosas, el fin de un ser humano establece la honra y deja toda una memoria en una población, o muchas veces también en una generación de jóvenes. Entre los lugares icónicos está el cementerio. A lo largo de décadas, los cementerios se han convertido en el principal lugar icónico donde se vive la muerte, ya que en esto se depositan los cadáveres o restos mortales de una persona, y en muchos otros casos de animales. La morgue. La morgue es donde se depositan los cadáveres para trazar la descomposición. Los hospitales, donde se viven la mayoría de muertes a causa de accidentes o otras situaciones. También podemos tomar de ejemplo las trincheras, que es el lugar de defensa donde resultaron muriendo bastantes soldados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ya para finalizar, se puede tomar en ejemplo el infierno y el cielo, que son aquellos lugares donde van las almas que obraron conforme a sus acciones y a lo que pasaron en la vida. Ahora, si hablamos de personajes icónicos, está el diablo, conocido principalmente como el príncipe de todos los demonios, aquel que representa lo malo y lo negativo del hombre. En otros lugares lo llaman Lucifer o Satanás. La muerte. La muerte es una entidad que ha existido en muchas culturas a lo largo de la historia. Representa principalmente la transformación de los seres y las cosas, el cambio que tiene el hombre con el pasar del tiempo, el cambio como también del pesimismo y el desaliento del hombre. El dios Hades, un dios que es considerado en la mitología griega como el ser que describe el desfallecimiento. Se habla de él principalmente en el momento de la muerte, cuando la esencia del individuo se separa del cuerpo y se transforma al inframundo. La importancia o relevancia que tiene la muerte a nivel social. Es importante resaltar que esa ausencia que marca al ser humano es ese momento donde se deja escrita una historia. Es la posibilidad de perculiar a nuestra existencia. Es un momento donde afecta a quienes nos rodean y porque la actitud que adoptamos ante el hecho de que debemos morir determina en parte cómo vivimos nuestra vida. Sostenemos una mirada ante eso y eso nos produce rechazo. Es un momento donde no queda nada prevaliente, nada que hacer ni nada que decir.
La vida es ese cúmulo de experiencias y momentos. Se habla de la muerte cuando el tiempo se agota. Muchos no logran disfrutar lo que viven dependiendo de su realidad. Es ahí donde viene el miedo de hablar de eso, porque no nos preparamos para irnos. Nos preparamos para actuar antes de ese momento, pero con muchas cosas encima, muchas cosas que nos da la vida, o que no nos da, muchas incertidumbres, cosas que no podemos resolver, cosas que no están a nuestro control. Igual después de esto, quedará la nostalgia, la tristeza o la melancolía para aquellos que viven este suceso con un ser querido. Los usos o representaciones sociales de la muerte a través del tiempo. La muerte tiene un gran impacto, nadie puede negar eso. Las lágrimas, los gritos y las distintas manifestaciones corporales son socialmente construidas en muchos sentidos. Es una obligación hacia los otros sentir dolor por el prójimo, y la ausencia de dolor es en muchas sociedades y circunstancias un problema. Y la forma, la intensidad, la duración y distribución relativa de ese dolor también es prescripto socialmente de acuerdo a la relación del vivo con el difunto y de la ocupación que ocupa el difunto. Cada día hay más y más y más noticias de algún estado que ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito. Nadie puede negar eso. Y a veces por actos que no deben estar castigados. En algunos países puede imponerse esta pena por delitos relacionados con las drogas, mientras que en otros se reserva para los actos del terrorismo y los asesinatos. No hay que olvidar que algunos países, a través de la historia, han ejecutado personas que tenían menos de 18 años, en ese momento que se cometió el delito. Otros países han aplicado la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales, y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional que ese país establece. Como lo digo, no solo se vive en un solo país, se ha vivido a lo largo de la historia en muchos países estos casos. Y así, la gente pasa años y años y años condenados a muerte, sin saber cuándo le llegará el momento o si van a poder volver a ver a su familia.